El aroma a mole de guajolote y manzanas con canela flotaba en la cocina mientras llevaba el último platillo a la mesa. Mis manos dolían después de horas de picar, revolver y cargar, pero sonreí a pesar de todo. La Navidad se supone que es sinónimo de familia, de unión, de tradiciones. Había puesto la mesa con la vajilla buena, la que Salvador recordaba de su infancia. Por un instante me permití creer que esta noche sería diferente. Saqué la silla al frente de la mesa, el lugar que siempre había ocupado desde que mi esposo se fue, y la responsabilidad de mantener unida a la familia recayó sobre mí. Pero antes de que pudiera sentarme, la mano de Marisol me empujó con fuerza por el hombro, haciéndome tambalear. Ese lugar es para mi mamá, quítate. Tropecé mi rodilla, chocó contra la esquina de la silla y caí al suelo. El silencio llenó la habitación, roto solo por el roce de los cubiertos. Salvador, mi hijo, no se movió. No parpadeó, solo miró su plato como si nada hubiera pasado. La madre de Marisol dio un paso al frente con una sonrisa satisfecha mientras se acomodaba en la silla que siempre había sido mía. La luz de las velas reflejó el brillo de su collar, un destello tan filoso como la humillación que ardía en mi pecho. Me levanté despacio con las palmas temblando. Nadie dijo nada, ni siquiera los nietos, que observaban con ojos grandes sin saber si reír o llorar. Me sacudí la falda, enderecé la espalda y traguardé el nudo que quemaba mi garganta. Sin decir una palabra di media vuelta y salí del comedor. El pasillo estaba frío, con el aire colándose por las ventanas viejas, pero eso me calmó. Mis pasos resonaron en el piso de madera mientras me aferraba al pasamanos, apretándolo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Detrás de mí, las risas comenzaron de nuevo, primero tímidas, luego más fuertes, como si mi ausencia hubiera aligerado un peso para todos. Me quedé ahí en el pasillo oscuro, apretando los labios para no sollozar, y sentí algo cambiar profundamente dentro de mí. Para cuando llegué al silencio de mi cuarto, ya sabía que esta Navidad marcaría el inicio de algo muy diferente. Me senté en el borde de mi cama, con las voces de ellos amortiguadas por las paredes. Mi pecho aún dolía donde Marisol me había empujado, pero la herida más profunda estaba en otro lado, en un lugar que nadie podía ver. Cerré los ojos y mi mente viajó a los años en que todo recaía sobre mis hombros. A los 45 enterré a mi esposo, un hombre que prometió que envejeceríamos juntos. Recuerdo estar junto a su tumba, con la mano pequeña de Salvador en la mía, pensando, ahora tienes que ser fuerte. Por él, por ambos. Y lo fui. Mantuve las luces encendidas al frente de la carpintería que construimos de la nada. Día tras día trabajé con esas herramientas hasta que mis manos se volvieron ásperas y mi espalda se endureció. Los clientes confiaron en mí y poco a poco nos mantuvimos a flote. Salvador era mi razón. Dejé de lado vacaciones, segundas oportunidades de amor y noches de salida, todo para que él nunca sintiera el peso de lo que habíamos perdido. Cuando llegaron las cuentas de la universidad, encontré la manera. Cuando quiso su primer coche, le di la camioneta de su padre. Todo lo que construí se lo entregué como un regalo tallado con mi propia piel. Así que cuando él y Marisol llegaron a mi puerta hace un año, diciendo que solo necesitaban unos meses para salir adelante, no lo dudé. Abrí la puerta, les di el cuarto principal, cociné sus comidas, lavé su ropa y me dije que era temporal, que eso hace la familia. Y ahora, después de todos esos años de mantener las piezas unidas, me habían empujado a un lado en la misma casa que mi esposo y yo construimos con nuestras manos. Esta noche debía ser mi regreso a la mesa familiar, no mi exilio de ella. Presioné las palmas contra el edredón, buscando calma, y algo dentro de mí comenzó a endurecerse.
No podía quitarme de la cabeza la sonrisa satisfecha de la madre de Marisol al deslizarse en mi silla, y supe que esta herida no se curaría sola. La casa estaba en silencio cuando volví a la cocina. Los platos sucios abarrotaban la encimera, el mole se había endurecido en su cazuela y las velas en la mesa se habían consumido hasta convertirse en charcos de cera. Alcancé la llave del agua, pensando en lavar, aunque fuera un par de cosas, cuando noté el brillo de la laptop abierta en un rincón de la encimera. No era mía. Salvador y Marisol la usaban para mantener todo en orden con las cuentas. Normalmente respetaba su espacio, pero la pantalla seguía encendida con el cursor parpadeando sobre palabras que no pude ignorar. Un borrador de correo sin firmar esperando ser enviado. No lo sabe. Una vez que firme la transferencia del título, ponemos la casa en venta en marzo. Mi mamá ya escogió los azulejos. Lo leí 2 veces. Mi respiración se aceleró hasta que podía escuchar mi propio pulso en los oídos. Había una carpeta adjunta. Contra mi mejor juicio, hice clic. Los planos de remodelación llenaron la pantalla paredes de la cocina, derribadas el piso de madera, reemplazado un jacuzzi en la terraza trasera. Mi casa dibujada como si fuera de ellos para transformarla. Mis manos temblaban en el teclado. Entonces, ese había sido el plan todo el tiempo. No solo estaban viviendo aquí temporalmente, no solo estaban ocupando espacio, estaban planeando un futuro que me borraba por completo. La traición dolía más que el empujón de Marisol en la mesa. Eso fue humillación en un momento de arrogancia. Esto era cálculo. Esto era un robo disfrazado de deber familiar. Cerré la laptop con cuidado, temiendo que el sonido despertara a alguien. El reloj de la cocina tic-taqueaba como un martillo en el silencio cada segundo, retándome a derrumbarme. Pero no lo hice. Me quedé ahí, bajo la luz tenue, mirando los gabinetes que barnicé con las manos de mi esposo junto a las mías, y algo dentro de mí se asentó en certeza. Pensaban que eran listos, escondiendo sus planes a plena vista. Creían que era demasiado vieja, demasiado blanda, demasiado desesperada por su compañía para notarlo, pero lo noté, y no lo dejaría pasar. Me senté en la mesa de la cocina, mucho después de que la pantalla de la laptop se apagó con las manos apretadas en mi regazo. Las palabras que había leído no me dejaban, pero tampoco los recuerdos que vinieron detrás. Esta no era la primera traición. Solo era la que ya no podía ignorar. Recordé el día en que Salvador se graduó de la universidad, el alivio en su rostro cuando le dije que no se preocupara por el último de los préstamos estudiantiles. Había usado mis ahorros, cada peso ganado, con noches largas, en la carpintería, lijando y barnizando muebles hasta que mis brazos dolían. Prometió que me pagaría. Nunca lo hizo y yo nunca se lo pedí. Cuando a Marisol le faltó dinero para la escuela de enfermería, hice un cheque por C$80,000 sin dudarlo. Es solo hasta que las cosas mejoren, dijo ella apretando el papel como si fuera un salvavidas. Le dije que ahora era familia, que todos nos ayudamos, pero nunca vi un agradecimiento más allá de esa sonrisa nerviosa, y el dinero nunca volvió a mencionarse. Luego vino la noche en que Salvador me llamó con la voz temblorosa, admitiendo que había chocado su coche. Le entregué la camioneta vieja de su padre sin pensarlo 2 veces. Esa camioneta nos había sacado adelante en los años difíciles, cargando madera, comida y esperanza. Verlo manejarla debería haber sentido como pasar una herencia, pero en cambio sentí que otro pedazo de mí se iba para siempre. Y cuando quisieron probar suerte invirtiendo, firmé como aval para un terreno de renta. Prometieron que sería para su futuro, para los hijos que planeaban tener. Ahora era un Airbnb, generando dinero que nunca vi, que nunca mencionaron,
salvo en los murmullos de los vecinos que notaban extraños entrando y saliendo. Les había dado todo lo que podía, y aún así, esta noche me empujaron como si fuera una intrusa. Mientras estaba sentada en el silencio, una claridad fría se asentó en mí. Habían confundido mi generosidad con debilidad, y ese error les costaría más de lo que imaginaban. A la mañana siguiente, entré al taller detrás de la casa. El olor a aserrín aún flotaba en el aire, aunque no había construido nada en meses. El archivero viejo estaba contra la pared, sus cajones rígidos por años de desuso. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría el cajón inferior y rebuscaba entre carpetas hasta encontrar el sobre de Manila que había guardado hace tiempo. Adentro todo lo que necesitaba estaba esperando. La escritura original de la casa a mi nombre, solo escrito en tinta negra, sin disputa ni compartido. Podían pensar que vivir bajo este tejado les daba derecho, pero la verdad estaba aquí en un papel que pesaba más que todos sus planes susurrados. Saqué la siguiente carpeta los documentos de aval que había revocado 3 meses antes. En ese momento no podía explicar por qué sentí la necesidad de cortar esos lazos. Tal vez una parte de mí sabía que este día llegaría cuando las personas en las que más confiaba intentarían sacarme de mi propia vida. Esos papeles eran la prueba de que no podían tocar lo que yo había recuperado. Al fondo estaba una copia del fideicomiso de mi esposo. Salvador nunca supo los detalles y yo nunca se los conté. Algunas cosas aprendí son más seguras si las guardas hasta que el mundo no te deja otra opción. No era venganza lo que sentía. Al sostenerlo era supervivencia, un recordatorio de que no era tan indefensa como creían. Llevé el sobre al escritorio, encendí el viejo escáner y pasé cada página con cuidado. Ver las imágenes aparecer en la pantalla me calmó. Cuando adjunté los archivos a un correo para mi abogado, escribí solo 4 palabras en el asunto. Proceda como acordamos. Di clic en enviar. Me recosté en la silla y el zumbido de la máquina se desvaneció en el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba mi equilibrio, que el suelo bajo mis pies volvía a ser firme. Pensaban que nunca pelearía, pero ya había dado el primer paso para mostrarles cuán equivocados estaban. Al amanecer ya había tomado una decisión. Los papeles estaban en la bandeja de entrada de mi abogado y ahora era momento de seguir adelante. Preparé una olla de café y me senté en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano. Mi reflejo en la ventana oscura parecía cansado, más viejo de lo que recordaba, pero había una firmeza en mis ojos que no había visto en años. La primera llamada fue al banco. Mi voz no titubeó. Mientras confirmaba mi identidad, daba los números de cuenta y pedía que quitaran a Salvador de todo acceso. La mujer al teléfono dudó, preguntando si estaba segura. Le dije que nunca había estado más segura de nada. Cuando terminó, dejé el teléfono y exhalé lentamente como si hubiera cortado una cuerda que me estaba asfixiando. La segunda llamada fue más difícil. Mi abogado contestó al tercer timbre, su voz somnolienta pero profesional. Le expliqué lo que quería, una notificación de desalojo formal lista para entregar. Hizo una pausa, tal vez esperando que me ablandara, que cambiara de opinión, pero no lo hice. Le dije que quería que fuera a prueba de balas, sin espacio para discusiones. Aceptó redactarla esa misma tarde y enviar un mensajero. Por último, llamé a Jimena. Ella había crecido como una hija para mí, aunque la vida la puso en un rol diferente, una defensora de mujeres que habían sido desplazadas como yo. Cuando contestó, su voz era brillante, ya llena de la energía de la mañana. Le dije sin rodeos: podría necesitar ayuda para notificar a alguien. No hubo sorpresa en su respuesta, solo una calma aceptación. ¿Ya estás lista?, preguntó. Miré la cocina, los platos sucios de anoche, aún apilados,
los ecos de las risas que me excluyeron todavía flotando en el aire, y respondí: sí, estoy lista. Cuando terminé la llamada, la luz de la mañana comenzó a llenar la habitación cortando las sombras. Los primeros movimientos estaban hechos y no había vuelta atrás. Pasaron 5 días cada uno marcado por llamadas de mi abogado, actualizaciones de Jimena y una resolución silenciosa que crecía con cada amanecer. La mañana en que llegaron los de la mudanza, me senté en el porche con mi café, viendo el camión retroceder hacia la entrada. El aire estaba fresco y el sonido de la cinta adhesiva rasgándose y las cajas golpeando el piso del porche parecía la puntuación de una frase que había estado escribiendo durante años. Salvador llegó justo cuando 2 hombres sacaban una pila de su ropa. Sus ojos saltaron del camión a las cajas, luego a mí. Dejó caer las llaves en la grava, apresurándose a recogerlas, como si ese pequeño retraso pudiera cambiar lo que veía. «Mamá, ¿qué está pasando?». Su voz se quebró, mitad confusión, mitad enojo. No me moví de mi silla. Levanté la taza lentamente a mis labios, tomé un sorbo y dije: «Encontrarás una carta en tu cuarto. Todo está explicado ahí». Su rostro se torció buscando una respuesta más suave, pero no le di ninguna. Los de la mudanza pasaron junto a él con otra carga. Lo siguió adentro llamándome por mi nombre, pero me quedé donde estaba. Minutos después, la puerta se abrió de golpe y Marisol salió furiosa con las mejillas encendidas, la voz tan chillona que hizo que los de la mudanza se detuvieran. «No puedes hacer esto», gritó con los puños apretados a los lados. «No es tu decisión». Me puse de pie entonces, dejando mi taza con cuidado en la baranda del porche. Enfrenté su mirada sin parpadear. «Puedo», dije con calma. «Ya lo hice». Abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Salvador apareció detrás de ella sosteniendo el sobre que dejé en su cómoda. Sus hombros se hundieron al darse cuenta de que todo había terminado antes de que siquiera llegara. Di media vuelta y volví a mi silla, el crujido de las tablas del porche firme bajo mis pies. La casa era mía otra vez, y por primera vez en años sentía que respiraba conmigo en lugar de contra mí. El día después de que los de la mudanza se llevaron la última caja, el teléfono comenzó a sonar antes del amanecer. Lo dejé vibrar en la encimera, el sonido cortando el silencio de la cocina. A la 4ª llamada contesté. Era la madre de Marisol, su tono filoso y furioso. «No puedes echarlos así. Te llevaremos a juicio, lo perderás todo y lo vas a lamentar». Escuché sin interrumpir. Cuando hizo una pausa para respirar, hablé. «Tu hija planeó un robo. Yo solo lo detuve». Mi voz era calma, casi baja, pero el silencio que siguió me dijo que me había escuchado claramente. Balbuceó unas amenazas más antes de colgar con fuerza. Las llamadas siguieron. Números diferentes, voces diferentes, la de Salvador, la de Marisol, incluso un amigo de la familia que claramente había escuchado su versión de la historia. No contesté ninguna. En cambio, puse el teléfono boca abajo y me serví otra taza de café. Afuera, el mundo seguía, como siempre, vecinos paseando a sus perros, el camión del correo traqueteando por la calle. Para mí, sin embargo, era el primer día, en mucho tiempo, que mi casa se sentía mía otra vez. A media tarde comenzaron los mensajes. El primero de Salvador fue solo 2 palabras. «Mamá, por favor». El segundo llegó minutos después, más largo, desesperado, intentando explicar, intentando torcer la historia para justificar sus decisiones. No respondí. Sabía que si les daba una grieta de compasión, se colarían de nuevo en mi vida. Antes habían confundido mi silencio con debilidad. Esta vez, el silencio era fuerza. En la víspera de Año Nuevo, estiré el mantel sobre la mesa del comedor y puse 4 sillas en lugar de 6. El ritmo de acomodar platos, doblar servilletas y encender velas se sentía familiar y nuevo al mismo tiempo, como ensayar una canción vieja
con notas diferentes. El espacio vacío, donde antes había 2 sillas, ya no parecía una pérdida, parecía aire regresando a la habitación. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta y ahí estaba Jimena, con su sonrisa amplia y firme, como siempre, acompañada de 2 adolescentes que la seguían. Sus chamarras estaban gastadas, sus ojos cautelosos, pero llevaban consigo una resiliencia que reconocí. Los invité a pasar, los ayudé a colgar sus chamarras, y en poco tiempo la cocina cobró vida con sonidos otra vez. Cocinamos juntos, llenando el aire con el chisporroteo del aceite, el siseo de las cebollas y risas que se escapaban más fácil de lo que esperaba. Jimena me bromeó por seguir midiendo las especias con pellizcos, y una de las chicas Luz observaba de cerca memorizando cada movimiento. Saqué del cajón un montón de tarjetas de recetas desgastadas en las esquinas. Las puse en sus manos. Estas eran mías cuando empecé a aprender, dije. Ahora son para alguien que las use. Sus ojos se abrieron grandes y por un momento vi en ella un hambre por algo más que comida, por raíces, por historia, por alguien que le entregara un pedazo de permanencia. Cuando por fin nos sentamos a comer, mi mirada cayó en la silla al frente de la mesa, la que me habían negado en Navidad. La luz de las velas parpadeaba sobre el asiento vacío. Levanté mi copa y asentí hacia ella. Ahora está libre, dije en voz baja, aunque todos me escucharon. Para quienes respeten la mesa. Las palabras cayeron como una bendición, y cuando el reloj dio la medianoche, las risas llenaron una casa que por fin se sentía mía otra vez. El año nuevo había llegado, y con él la claridad de lo que permanecería y lo que ya había soltado. Una semana después de Año Nuevo, estaba en la oficina de mi abogado firmando el último montón de documentos. El título de la casa estaba asegurado, el fideicomiso ajustado cada rendija que Salvador y Marisol podrían haber intentado cerrada con fuerza. Cada firma se sentía como un clavo martillado en una puerta que nunca volvería a abrirse. Cuando salí al aire fresco, la carpeta bajo mi brazo llevaba más que papeles. Llevaba la prueba de que había recuperado mi vida. Esa tarde llamé al agente inmobiliario y autoricé la venta del terreno de renta que Salvador había convertido en su máquina de dinero personal. La oferta llegó rápido, más alta de lo que esperaba. Para el fin de la semana, el trato estaba hecho. No me quedé con todo. Nunca fue mi intención. Una parte fue directamente a la Clínica Legal de Mujeres donde trabajaba Jimena, un lugar donde mujeres como yo, desplazadas, silenciadas, subestimadas, podían encontrar una mano que las ayudara a levantarse. Escribir ese cheque se sintió mejor que cualquier pago que hubiera esperado. Cuando llegó mi cumpleaños número 68, lo pasé en calma. Horneé un pay de manzana como los que mi esposo pedía cada año y lo puse en la mesa con una rebanada faltante. Preparé una olla de café y me senté junto a la ventana viendo la luz del invierno posarse sobre el patio. El teléfono se quedó en silencio, sin mensajes, sin saludos, ni siquiera una llamada de cortesía de Salvador. Por primera vez la ausencia no dolió. Aliviaba. No había ruido, no había fingimientos, no había expectativas presionando mi pecho. Solo el sonido del viento en los árboles y el calor de mi taza en las manos. Di un bocado al pay lento y deliberado, y dejé que el silencio se extendiera a mi alrededor. Lo que había salvado era mío otra vez. Lo que había soltado ya no tenía el poder de tocarme, y en algún lugar allá afuera sabía que apenas comenzaban a entender lo que significaba perderme.